Y el ser humano no está diseñado para vivir con miedo todo el rato. Podemos tener miedo en ciertos momentos y es bueno, porque si no seríamos los inconscientes. Bueno, lo primero de todo es comprender cómo funcionamos ante el miedo. Si el ser humano, si cada uno de nosotros entendemos cómo funcionamos, es mucho más fácil hacer frente a lo que nos llega. Y mucha gente me dice, ¿y ahora qué es ser feliz? Ayer hablaba con diferentes personas sobre esta sensación de irrealidad que estamos viviendo. Uno sale a la calle y no sé si os habéis dado cuenta, Ana, y si tú te has dado cuenta que vamos por la calle y hay sensación de más silencio. La noche de Madrid, que está movida, por ejemplo, es mucho más silenciosa. Tú si vas con alguien por la calle, ya no vas por la calle hablando con esa persona, porque esa persona no te escucha, no te lees los labios, a través de la mascarilla no te apetece. Entonces, nos estamos encerrando mucho más en nosotros mismos y todos nos fijamos en las caras de las personas con las que nos cruzamos por la calle. Buscamos esa sonrisa con el que te cruzas, pues vas al supermercado, el frutero, vas a la mercería, vas al banco, la farmacia, mirar a la gente a la cara y que te sonríe la persona que está detrás y te diga. Estaba yo otro día en la farmacia, veía una señora mayor que pedía sus medicinas y le decía a la farmacéutica, ¿esto me curará? Y le decía el farmacéutico, espero. Y dice, ya no le veo la cara, ¿no? Es decir, hemos cambiado nuestra forma de comunicarnos de forma tan brutal en los últimos meses que yo creo que hay que mandar como unos mensajes que nos ayuden a todos, ¿no? Decir, vale, pues en estas circunstancias donde muchos han perdido el trabajo, otros tienen salarios mucho menores, otros tienen todo el día miedo de enfermarse. Yo probablemente quizás lo que más me ha sorprendido de la vuelta del verano es la cantidad de gente que tiene ansiedad, la cantidad de gente que está con angustia diaria y constante. Esta angustia que estoy observando constantemente en mi consulta se debe a que no estamos en paz, a que no tenemos una sensación de paz interior, pues con miedo. Y el miedo tiene que existir. Lo que pasa es lo que es malo es cuando estamos asustados, cuando pasamos del miedo al susto constante. Y el ser humano no está diseñado para vivir con miedo todo el rato. Podemos tener miedo en ciertos momentos y es bueno, porque si no seríamos los inconscientes. Hablando de este tema, quizás yo siempre le digo a los pacientes que me cuenten y a las personas cómo han vivido interiormente y psicológicamente toda esta fase, ¿no? Pues esa fase de negación, la fase de miedo, la fase de adaptación, la fase de negación, la fase de pues me resisto, la fase de pues ya me resigno a esto que pasa. Pero estoy viendo todo tipo de gente, ¿no? La gente que dice, mira, yo es que no quiero ir con mascarilla, aunque sé que es bueno porque me revelo. O sea, quiero decir, el mundo interior que está surgiendo por todo esto no nos va a dejar indiferentes. Y por eso creo que los efectos físicos del coronavirus son terribles, pero los psicológicos son muchísimo peores. Y a mí lo que me preocupa es que hay que cuidar la mente en estos tiempos, porque si no corremos el riesgo de ser una generación que estemos todos un poquito tocados psicológicamente por este tema. Que a todos de cierta manera no nos deje igual. Y ya no digo nada a los niños vulnerables con sus mascarillas y las personas mayores que viven en un estado de miedo constante. Ani, pregúntame, que querías decirme algo. Pregúntame. No, te estaba escuchando y pensaba, claro, es que interesa más que nunca tener la mente sana, tener el cerebro preparado y ser resilientes y a la vez estar con una actitud lo más positiva posible dentro de, como dices, que estamos asustados o que hemos perdido, que estamos en un duelo. Claro, y también porque, como tú sueles explicar, eso repercute también en la salud del cuerpo, en la biología, ¿no? O sea, que está todo muy relacionado. Y si tuviéramos que empezar por algún lado para empezar a tener esas pautas para que sucedan cosas de una mejor manera posible, ¿por dónde? Bueno, lo primero de todo es comprender cómo funcionamos ante el miedo. Si el ser humano, si cada uno de nosotros entendemos cómo funcionamos, es mucho más fácil hacer frente a lo que nos llega. ¿Cómo funcionamos? Muchos ya me habéis escuchado contarlo, pero siempre me parece que no es malo repetirse en esto. Cuando uno tiene por algo que sucede, si por ejemplo vamos por la calle y alguien nos atraca, automáticamente se pone en marcha todo nuestro sistema de miedo. Del hipotálamo lanzar unas glándulas, unas hormonas, las glándulas suprarrenales, y aparecen la adrenalina y el cortisol, que van a ser básicas para poder hacer frente pues, a ese atraco, salir corriendo, pegarnos o dejar nuestra cartera y darle el dinero al ladrón. Entonces, esto es bueno que suceda así porque el ser humano toda la vida ha vivido así. Sería terrible pues que fuéramos por la calle y no tuviéramos miedo a que venga un atracador.
Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a ir a esa calle 2 semanas después y en esa calle estoy en estado de alerta? Y aquí viene un mensaje que todos lo habréis escuchado, que es que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Ante una amenaza física real y ante una amenaza imaginaria se activa el mismo mecanismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. De hecho es el 91,3%, pero el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Es decir, si nosotros ahora mismo hacemos una lista de todo lo que nos inquieta y volvemos a mirar esa lista dentro de un año, nos sorprenderemos. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, pues a mí todo lo que pienso en negativo me sucede. Yo siempre digo que no hay una vida pura en la que no le sucedan cosas malas. Todo ser humano está librando ahora mismo una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. Tú, Ana, yo, María, cualquiera de los que nos están viendo a través de las redes. Es decir, no conozco una vida que no esté librando una lucha interna por algo económico, personal, afectivo, de corazón, con los hijos, con la salud. Es decir, todos nos pasa siempre algo. Y el tema es cómo nos enfrentamos a eso que nos pasa. Pero teniendo en cuenta que el 90% de las cosas malas nunca suceden. Y entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque imaginémonos que vivimos siempre en alerta con miedo con algo. ¿Y si me enfermo de coronavirus? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si mi madre la contagio y se muere? ¿Y si confinan la clase de mi hijo del colegio y entonces ya no sé cómo ir a trabajar porque tendré que quedarme en casa? Todo eso lo que hace es que vivamos en estado de estrés. El cortisol es una cíclica. Por las noches es bajita y a las 8 de la mañana llega a su punto más alto y luego vuelve a bajar. Si yo vivo todo el día creando cortisol, me intoxico de cortisol. Es decir, empiezo a generar esa hormona a todas horas y yo lo llamo de forma fácil la intoxicación de cortisol. Esa intoxicación de cortisol va a producir cambios a nivel físico y a nivel psicológico. A nivel físico, ¿qué va a producir? Se me cae el pelo, me tiembla el ojo, se me duermen las manos, tengo problemas gastrointestinales, se me altera la permeabilidad intestinal y la microbiota, tengo sensación de opresión en el pecho, tengo migrañas. Si lo llevo a largo plazo, pues tengo incluso cambios en el tiroides, en el paratiroides, tengo cambios a nivel neurológico. Es decir, esa sensación de estrés constante producida por pensamientos negativos que surcan mi mente van a producir en mí un cuadro físico real, incluso inflamatorio. Es decir, yo digo que el siglo XXI es la sociedad de la inflamación. La gente va inflamada por la calle. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, es decir, una inflamación constante derivada de muchos factores y uno de ellos es el estrés. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que no duermo bien. Porque si yo necesito que mi cortisol sea bajito por la noche, cuando llega la noche, estoy en estado de alerta y no descanso. Y cuando me duermo, noto que me despierto varias veces durante la noche con sensación de opresión en el pecho, con sensación de que no me estoy relajando y me levanto con sensación de cansancio. ¿Y qué me sucede? Que estoy irritable. Las cosas que antes me ponían nerviosa ahora me irritan incluso más. Tengo fallos de memoria. Esos estados de estrés, esos estados de miedo, bloquean la corteza prefrontal, que es la zona de creatividad, del asombro, de la resolución de problemas, del control de impulsos. O sea, soy mucho más primario, razono menos, me concentro menos, presto menos atención cuando tengo miedo. Y a la larga esto me genera ansiedad y tristeza. Y muchas depresiones, muchos estados de tristeza provienen de estados de alerta mantenidos. ¿Por qué insisto en esto tanto? Porque mantenidos en el tiempo. Si nosotros conocemos cómo funciona nuestra mente, si nosotros conocemos cómo funciona nuestro organismo, si nosotros conocemos cómo funcionan nuestros pensamientos, somos capaces de hacer frente a ello y ser capaces de que nos sucedan cosas buenas. Es decir, a veces hay que estudiar, hay que leer. Decía Séneca, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Entonces yo siempre digo, hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque cuando uno estudia, uno sabe, uno percibe de forma mejor las oportunidades. Entonces tú me dices, Ana, ¿cómo hacer para que a pesar de toda esta circunstancia nos pasen cosas buenas? Lo primero de todo es saber que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. Yo en consulta me pasa muchas veces que escucho la vida de alguien, me cuenta un drama y pienso para mis adentros, horror, ¿cómo voy a poder ayudar a esta persona? Esto es dramático. Y de repente la paciente me dice, pero esto ya lo he superado. En cambio, el otro día me pasó un tema con mi suegra que me tiene y yo pienso, pero comparado lo de tu suegra con lo otro, y entonces cada uno interpreta las cosas como las interpreta.
¿A quién no le ha pasado que le cuenta un problema a un amigo y el amigo le dice, pues sí, eso es una tontería? Es decir, cada uno interpretamos las cosas de una manera. Y esa interpretación es la que va a hacer que activemos el sistema nervioso simpático, ese estado de alerta, o que no lo activemos. ¿Y de qué depende la interpretación de la realidad? ¿De qué depende de cómo interpretamos las cosas? Lo primero de todo, del estado de ánimo. Es decir, si mi estado de ánimo es malo, todo lo interpreto negativo. ¿Quién no se ha visto un día de mal humor y todo le parece mal? ¿Quién no se ha visto un día de vacaciones pasándoselo bien y pues las noticias de la política le influyen menos, las noticias de su trabajo le influyen menos? Es decir, el estado de ánimo. ¿De qué depende? El otro día escuchaba una entrevista que decías tú que un ejemplo claro era que cuando ganamos el Mundial de Fútbol, de repente pues la gente estaba como más animada y podían pasarle cualquier desgracia o se pinchara el coche o tal, que todo lo relativizaba porque el estado era mucho más animado, ¿no? Pues efectivamente, es que, bueno, el fútbol es que, como dice, creo que es Valdano, que el fútbol es un estado de ánimo. Es que la gente, mucha gente, el fútbol, de hecho, me hicieron una entrevista muy interesante durante el confinamiento, que claro, nos dejamos de tener deportes. Es la primera vez en la que no había deportes, o sea, no nos podíamos enganchar al tenis, al fútbol, al baloncesto, al atletismo. No había manera de tener esa vía de escape, que es el deporte que nos gusta tanto, ¿no? Entonces, bueno, estado de ánimo depende. Que este ánimo depende de cómo duermo. Pero claro, si yo no duermo bien, ¿qué sucede? Que cuando no duermo bien, tengo el cortisol elevado, al día siguiente estoy peor. Que aquí no le ha pasado esas noches sin dormir y mayor sensibilidad. El estado de ánimo depende de lo que son las drogas. Pues todas las duras, pero también el alcohol. Yo le pregunto mucho a la gente, ¿cómo es tu relación con el alcohol? ¿Cómo estás tú antes de beber? ¿Cómo estás tú cuando bebes? ¿Y cómo estás tú después de beber? ¿Cómo interpretas la realidad cuando tienes el mono de tomarte esa copa, esa cervecita, ese vino? ¿Cómo estás cuando te lo estás tomando y cómo estás el día después? Por otro lado, depende el estado de ánimo de la bioquímica. Claro, estábamos hablando de que el cortisol influye en todo el cuerpo. Si yo tengo una esclerosis múltiple, si yo tengo artritis reumatoide, si yo tengo migrañas, tengo colon irritable, la bioquímica de mi cuerpo influye. Por ejemplo, el colon irritable. No olvidemos que el 90% de la serotonina que yo absorbo en el intestino, ese 90% de serotonina, va luego a mi cerebro, pero depende de cómo esté mi intestino. Si mi intestino no funciona bien, la serotonina que va a llegar a mi cerebro no va a funcionar del todo correctamente. Y la serotonina es básica para el estado de ánimo, para la energía, para la libido, para los impulsos. La hormona básica es la hormona que digo yo del Prozac, para que nos entendamos bien, ¿no? Es la hormona que nos ayuda a estar bien en el día a día. Entonces, el estado de ánimo también depende de la actitud. ¿Qué es la actitud? Tanto se habla de ella. Yo me gusta definir la actitud como la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando la jugada. Me has engordado, últimamente tu pareja no te hace caso, todo el mundo gana más dinero que tú, no me gusta la vida que tengo, mi casa es pequeña, mi madre es insoportable, mi suegro no la aguanto. Es decir, esa voz en off que pensamos que no tiene importancia es una de las grandes mentiras. Esa voz interior determina nuestra calidad de vida física y psicológica. Es decir, quien domina su voz interior, quien es dueño de su voz interior, en esta vida puede tener casi todo asegurado. Porque todos conocemos historias de personajes importantes o no importantes o con vidas ejemplares. Pienso en Thomas More, en la Torre de Londres, cuando le van a matar por haber estado en contra de Enrique VIII y su divorcio, como él escribe, y tiene unos escritos espectaculares en la Torre de Londres, lo cual le explica que él se siente libre, porque él ha seguido su conciencia. Es decir, su voz interior está a gusto con él. Cuando esa voz interior nos machaca, estás gorda, no te queda bien eso, tu madre no te quiere, tu hermano es un pesado, tu vida. Esa voz comenta constantemente tu vida, esta voz te va deteriorando por dentro. Decía Van Gogh, cuando una voz dentro de ti te diga no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Lo decía Van Gogh, que todos sabemos que tuvo una vida dramática, depresiones y acabó con el suicidio. Es decir, esa voz interior nos ayuda muchísimo. Y yo muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y cómo conseguimos dominar esa voz interior? Primero siendo consciente de cómo me trata. Yo siempre le digo, tu voz interior de 0 a 10, ¿cómo te trata? Y hay gente que me dice, no, mi voz interior me trata bien, me trata un 6. Mi voz interior me trata un 2. Y en esa voz interior está la culpa, está la tristeza, está el tema de la alimentación. La alimentación tiene mucho que ver con la voz interior, está el tema del alcohol. Luego, si quieres, Anne, volvemos a este tema. Entonces, la felicidad depende de esa interpretación de la realidad. Decíamos, el estado de ánimo
el sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Todos nosotros tenemos unas ideas en nuestra mente, unas ideas en nuestro comportamiento, una forma de ver la vida que viene determinada de cómo nos han educado nuestros padres, de cómo ha sido nuestra infancia, de cómo nos han hecho pensar, de cómo pensamos de la vida, ¿no? Es decir, yo siempre doy el ejemplo de, hablamos de Donald Trump lo deja indiferente a la vida, y lo deja indiferente por un sistema de creencias. No puede decir, pues a mí me parece guapo, me parece inteligente, me parece tonto, me parece maquiavélico, pero no deja indiferente. ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema de creencias. Y esto pasa con la política, esto pasa con la religión, esto pasa con los temas morales, esto pasa con casi todo. Tú ves una persona vestir por la calle y la etiquetas por un sistema de creencias. Entonces, si tú en la vida consideras que la única manera de ser feliz es que tus hijos te dan una carrera universitaria, si uno de tus hijos te dice un día que deja la carrera, o si tú de repente quieres que tu hijo venga con una novia específica y de repente te trae una novia que no te gusta, aunque esa niña sea estupenda, pues puede ser que tu sistema de creencias quería otra cosa. Si tú tienes la sensación de que tienes que ganar tanto dinero porque es decir, todos nosotros tenemos un sistema de creencias. Y a veces lo más difícil en esta vida es modificar ese sistema de creencias. Es conseguir que ese sistema de creencias se quede calmado, se quede en paz, que se quede como una forma que no nos quite la paz. Sí, y que aprendamos a abrir la mente y seamos tolerantes, porque los que más se consideran tolerantes suelen ser los intolerantes. Hay los menos. Entonces hay muchas cosas en otro lado que a veces hay que permitir escuchar para entender a las otras personas sin juzgar. En un mundo en el que está el mundo tan polarizado a nivel ideológico, yo hablo mucho de esto, el sistema de creencias, ¿no? Conocer gente en todas partes, aceptarles, escucharles. Todo el mundo tiene algo interesante que comentar. Entonces esa interpretación de la realidad depende de ese sistema de creencias, que es bueno que yo haga un propio examen y diga cómo es mi sistema de creencias. Por otro lado, de mi estado de ánimo, que depende de todo esto que hablábamos, pues de la salud, de las circunstancias. Lógicamente en un coronavirus es mucho más difícil mantener ese estado de ánimo a tono. Y luego la tercera cosa, en que yo hablo mucho, y que seguro que alguno de los que está escuchando me lo ha oído decir, que es el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre maquiavélico terrible, pero tiene una función mágica. ¿Qué es el sistema? El sistema reticular está aquí detrás, está en el tallo encefálico, y es una zona que se dedica a filtrar, es el rastreador del cerebro. Es decir, el ejemplo que todo el mundo entiende fácil es la mujer embarazada que sale a la calle y empieza a ver carritos de bebé y te anda un boom de natalidad en mi barrio. No es un boom de natalidad, es que de repente esto te interesa y tu cerebro te lo enseña. ¿A quién no le ha pasado que de repente le llaman de una entrevista de trabajo, una empresa, y de repente empieza a ver esa empresa por todas partes anunciada? O te gusta un coche y dices, voy a comprarme un coche, y de repente ese coche se lo ha comprado todo el mundo en tu ciudad. O dices, yo hace unos meses mi marido me puso una serie antes del confinamiento y dije, qué serie tan buena, nadie me había hablado de esta serie. Y al día siguiente por la mañana, en la parada del autobús, donde estaba yo en la parada del autobús para subirme, veo en la marquesina el anuncio de la serie. No, pues lo de haber puesto esta noche. Pero efectivamente llevaba varias semanas, pero yo no me había fijado porque a mi cerebro, a mi corazón no le interesaba. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que por querer algo con muchísima fuerza, por arte de magia, vaya a aterrizar y vaya a aparecer delante de mí. Lo que significa es que si existe alguna remota posibilidad de que eso suceda, mi mente va a hacer todo lo posible por verlo. Mi mente, justo. Es decir, las cosas buenas de la vida suceden en la vida. Y si yo activo mi sistema reticular, puedo verlo. Pero para verlo hace falta que sepa que quiero ver. Porque claro, yo tengo una frase que repito mucho, que es que al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Entonces, su cerebro no se lo enseña. Si tú no sabes lo que quieres, ya puedes tenerlo delante, que tu cerebro no lo va a ver. Ane, te cuento una anécdota muy divertida que me pasó con una paciente, y me deja que la cuente porque me parece que es muy significativa. Es una chica que vino a mi consulta hace varios años por ansiedad. Estuve mucho tiempo sin verla y volví un día a volver a mi consulta y me dijo, oye, Mariana, vengo porque lo he dejado con mi novio, y es muy aventurera, la chica, le encanta viajar, trabaja freelance, y salía con un chico muy tímido, muy retraído, que no le gustaba viajar, trabajaba de funcionario en un ministerio y entonces era muy de cumplir su horario. O sea, nunca, ella es muy transgresora, le encanta pues vivir experiencias nuevas, y el otro era como muy tímido, muy conservador en todo. Y entonces hacía una pareja un poco particular. Yo siempre le decía, mira, yo no entiendo. Entonces un día pues me dice, Marian, lo he dejado con él porque no nos entendíamos. Y me dice, Marian, no hay hombres, estoy desesperada, no encuentro pareja, está todo complicadísimo.
Y le digo, ¿pero tú qué buscas? ¿Tú realmente qué es lo que quieres? Y me dice, pues mira, Marian, yo quiero un hombre que me quiera. Digo, no, ¿tú qué buscas en la otra persona? Me dice, mira, Marian, yo lo que quiero, pues ayúdame. Y le digo, mira, tú necesitas una persona que le guste viajar, que le guste conocer el mundo, que tenga ganas de vivir, pues de salir, esas personas con mucha vida, muy apasionados, que no paras quieta un minuto. Y entonces ella no es de Madrid, se fue de la consulta y se sentó iba en tren de vuelta a su casa. Y entonces se sienta un chico a su lado, guapetón. Entonces le mira y ve que el chico abre su ordenador y pone viaje a Birmania y unas fotos y tal. ¿Qué visitar en Birmania? Entonces ella empieza como con taquicardia y le dice, este me lo ha puesto Marian a mi lado para que practique a ver si realmente este sistema reticular mío lo tengo activado. Entonces me llama desde el tren y me dice, oye Marian, ¿tienes algo que ver con el chico que está sentado a mi lado? Claro, mira, una cosa es que yo intente ayudarte y otra cosa es que haga estas cosas. Y me dice, vale. Entonces cuelga el teléfono, se va y empieza a hablar con el chico, ¿no? Y le dice, oye, tú y estos viajes y tal. Y el chico le dice, no, es que yo me dedico a asesorar a agencias de viajes de diferentes países del mundo. Entonces pruebo hoteles, pruebo experiencias y tal. Y entonces ella le pregunta, ¿y tu mujer cómo lo lleva? Y entonces le dice, no tengo mujer porque nadie quisiera mi ritmo. Lógicamente, a Sexto le pidió el teléfono tal y salen juntos y justo la voy a ver dentro de unos días, ¿no? Entonces ella me decía siempre, Marian, esto del sistema reticular funciona. El ejemplo que os cuento es un ejemplo muy sencillo, pero en la vida cuando uno quiere algo, tiene que prepararse para que eso suceda. Cuando uno quiere algo, tiene que prepararse, tiene que entrenarse, tiene que visualizarlo, porque cuando uno visualiza las cosas se producen cambios en el cerebro. Es decir, esto es, digamos, magia, no es todo menos magia. Cuando uno tiene ilusión, la ilusión es un abono para el cerebro. Más conexiones neuronales, mejora el hipocampo, que es la zona del aprendizaje cuando yo tengo ilusión. Cuando yo tengo fe en que las cosas pueden suceder, cuando yo tengo esperanza en que las cosas van a ir bien, aunque todo sea un drama, el cerebro funciona mejor. Supongo que todos habréis visto. Me gusta mucho que alguien que es científico de alguna forma y que es una psiquiatra reconocida ponga esto sobre la mesa, porque a veces se tergiversan y dicen, bueno, esto es magia, lo estás diciendo, no, lo creas, vaya tontería, no. Lo que estamos diciendo es que tú también, cuando visualizas, te estás colocando en un modo muy creador, y que incluso cosas que no te imaginabas que te apetecían, vas a empezar a visualizarlas y a activar en el horizonte muchas más posibilidades que las que puedas tener cuando estás cerrado en banda y diciendo esto no me sale. La película que he visto que alguien me preguntaba por debajo es la película de La vida es bella, que es como ese padre intenta engañar a su hijo y le engaña, pero el niño es feliz. O sea, el niño no vive esa situación como un trauma, sino que la vive como una oportunidad dentro del drama, ¿no? Es decir, que la vida, vuelvo a repetir, que la vida tiene un fondo dramático, que sufrimos mucho. Yo escucho vidas a veces en la consulta tan duras y tan difíciles y tan complicadas y pienso, claro, es que esto solo se puede superar si uno realmente decide creer en que hay algo bueno que puede suceder a pesar de lo negativo. Hay mucha gente que me dice, pues mira, Marian, yo prefiero ir por la vida pensando que solo van a pasar cosas malas y si en algún momento pasa alguna cosa buena me sorprendo en positivo. Es decir, yo voy a una boda y digo, esto es un rollo. Y luego, pues no estuvo tan mal. O voy a ir a esta actividad o a este plan de amigos. Y yo siempre respondo, si te puede suceder algo extraordinario y vas en ese estado mediocre de ánimo, no lo vas a detectar. Es decir, en la vida hay momentos en los que pasan cosas extraordinarias, pero tienes que estar conectado con eso para que esa cosa extraordinaria te suceda. De repente te dices, esto me va a suceder, algo relacionado con esto, y de repente fluyen las cosas. Pero cuando uno va en negativo, y a veces es difícil ponerse en modo positivo porque la vida, yo estos días que he visto a gente que ha perdido familiares, yo en el coronavirus, en el confinamiento, acompañé a muchos médicos telefónicamente, estaban en las UCIs para hablar con ellos porque me decían, Marian, yo nunca me había despedido de tantos pacientes sin familiares, Marian, ayúdame. Yo le decía, es que lo que tú estás haciendo, la familia te lo agradecerá toda la vida. La manera en que tú te estás despidiendo de este familiar a su lado, cogiéndole de la mano porque no tiene a nadie para poderse despedir, que es un drama lo que ha sucedido, esa persona te tiene a ti. Y tú dentro de unos meses ya localices a esa familia y les digas, yo les atendí de esta manera. Esa familia se abrace a ti, te dé las gracias y te diga, estuviste tú y lo hiciste de la mejor manera posible. Es decir, muchos conoceréis mi historia, ¿no? Que estuve durante una temporada larga sacando niñas de la prostitución infantil en Camboya. Yo recuerdo esa cara de esa niña uno de los primeros días, una mirada perdida que me decía, ¿seré capaz de volver a disfrutar de algo? ¿Seré capaz
de volver a reírme, se cree capaz de volver a que algo bueno me ilusiona. Y la esperanza está ahí, es decir, la ciencia lo dice, la resiliencia. Boris Cyrulnik, que esto lo estudia tantísimo, la resiliencia, que es ese metal que en física, que cuando se rompe y luego vuelve a su lugar, pero en psicología decimos es volver a un estado, quizá no es lo mismo que como estabas, pero vuelves a un estado nuevo con fuerzas para seguir luchando en el día a día. Nosotros sabemos que hay vidas, y yo admiro muchísimo a la gente que ha perdido, que ha sufrido, que se ha roto por dentro y que se levanta y de repente te viene a contar su historia de cómo ha renacido de las cenizas. Cuando yo eso lo veo en consulta, te das cuenta de qué herramientas ha usado para salir adelante. Creí en mí, me rodeé de lo que yo llamo las personas vitamina, ¿no? Que son esas personas que te bajan el cortisol y te suben la oxitocina. Esas personas que cuando estás cerca de ellas, te las abrazas a ellas y te encuentras mejor. Y se potencia tu sistema inmunológico, te encuentras mucho mejor, te da la sensación de que todo funciona bien. Y luego están pues las personas que mal llamadas personas tóxicas, pues el nombre es terrible, pero que te chupan esa sangre, que te suben el cortisol, que te hacen encontrarte tan sumamente mal. Y son tóxicas no porque ellas sean tóxicas, sino porque el efecto que producen en ti es profundamente tóxico. Y yo siempre digo que están los tóxicos universales y los tóxicos individuales. Es decir, el tóxico universal es un tóxico que es tóxico para muchísimas personas, es decir, afecta negativamente a mucha gente. Y luego está el tóxico individual, que es el que más me afecta a mí. Veo que las personas, hay gente que cae bien a todo el mundo. Veo que hay personas que nos han hecho daño a nosotros porque en algún momento nos hirieron, nos juzgaron, nos trataron mal. Y cuando nos las volvemos a encontrar o las traemos al pensamiento, sensación de malestar interior surge. Es decir, solo con traerlas a nuestro pensamiento. Por eso yo hablo mucho del pensamiento. Seguro que cualquiera de las personas que nos están escuchando, que yo les diga, oiga, poneros a pensar en esa persona que os afecta, ¿no? Uno nota que se empieza a encontrar mal. Solo con traerlo a la mente. Y eso es importante porque en un momento donde, están sucediendo tantas cosas, pues hay que decir un poco, bueno, yo siempre digo lo mismo en este tiempo. Lo primero es analizar mi situación actual. Ahora mismo, ¿cómo estoy? Estoy encerrado en mi habitación porque he dado positivo o porque mi marido ha dado positivo y estoy en espera de la PCR. Estoy trabajando, teletrabajando y me siento solo. Estoy en mi oficina, pero el ambiente es raro porque estamos con mascarilla. Estoy paseando por la calle, es decir, tenemos una situación vital y hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo me encuentro? Y no tener miedo a decir, estoy triste. Me noto con menos energía. Noto que no he vuelto a ser la misma persona que era antes. Noto que pasé el virus, creo que lo he tenido, creo que no tengo anticuerpos, que esto es una gran nebulosa de gente y físicamente tengo miedo de lo que me pueda suceder. No olvidemos que muchos síntomas del coronavirus son síntomas muy similares a la ansiedad. La sensación de falta de aire, muchas de las sensaciones la carrasperan. Entonces mucha gente que cree que tiene coronavirus lo que tiene es ansiedad, que tiene angustia por tener el coronavirus. Y de hecho muchos hospitales están llenos en urgencias de personas que están entre la ansiedad y el coronavirus. Y te estoy contando tantas cosas, Anne, que me desorganizo. No, además estoy dejándote hablar porque primero tenemos un pequeño retardo y no quiero cortarte y así queda todo bien estipulado. La gente por aquí, por el chat, está agradeciendo todo lo que estás diciendo, están tomando notas, estamos viendo que están contentos. Hemos hablado de 3 pautas importantes: cuidarnos nuestro estado de salud, atención a nuestras creencias y también estar atento a ese sistema reticular que nos hace estar más atentos, más presentes y más observadores de aquello que queremos alcanzar. Te quería preguntar también si puede ser, en estos momentos difíciles, tú como doctora además, ¿cuáles crees que son las mejores pautas a seguir para cuidarnos bien el sistema inmune y también esos pensamientos? ¿Qué podemos llevar a cabo para estar atentos y cuando lleguen, cómo podemos afrontarlos, ¿no? Porque has dicho, cuando nos sucede, nuestra mente asocia algo que ya hemos vivido antes y que nos ponemos en alerta, como nuestro inconsciente no diferencia entre la realidad y la ficción, podemos decirle a nuestra mente, no es esto, ¿no? Pero, ¿qué pasos podríamos seguir para esa parte de la mente y luego para el cuidarnos un poquito mejor, si es posible, a nivel físico? Muy bien, pues mira, Anne, esos estados de estrés mantenidos que generan ese cortisol, el problema de la intoxicación por cortisol
es que el sistema inmune funciona peor. El problema es que cuando el cortisol está desbocado, mi sistema inmune se ve mucho más afectado. Aquí no le ha pasado pues que trabaja muchísimo, llega a las vacaciones, llega la primera semana de verano y de repente se enferma, una gastroenteritis, una infección de orina, un catarro, unas anginas, y uno dice, bueno, pero que va la pata, ¿no? O sea, me acabo de empezar las vacaciones, estados de estrés mantenidos, cortisol elevado y el sistema inmunológico funciona peor. Entonces, ¿cómo potencio mi sistema inmunológico? Lo primero de todo es intentando bajar ese cortisol. El deporte, todos lo sabemos, es básico porque disminuye el cortisol y que potencia una sustancia que se llama el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, por Dios que nadie recuerda este nombre, que lo que ayuda es a potenciar el hipocampo, mejora el hipocampo, que es la zona de aprendizaje y de memoria. Y es como un regulador de la amígdala. Imaginemos que tenemos la amígdala, que es la zona del miedo, de la incertidumbre, de la alerta. Y el hipocampo está a su lado y se van conectando entre los dos. Cuanto mejor funciona mi hipocampo, mejor funciona mi amígdala. Cuando esa conexión entre los dos funciona mal, peor gestiono los momentos de miedo. Sabemos que con el ejercicio bajamos el cortisol y potenciamos que el hipocampo y ese recorrido funcionen bien. Luego te voy a dar un truco que me funciona súper bien y yo lo recomiendo a todos mis pacientes, que es escribir. Escribir con boli y en hoja, o en papel y boli, pero no en el teléfono. Imaginemos que nuestro cerebro es amígdala que está ardiendo porque está llena de rabia, de miedo, de incertidumbre, de tristeza, y yo me pongo a escribir las cosas en un papel. Para que esa rabia llegue hasta el papel, por los circuitos cerebrales por los que se va moviendo, es como si pasara de esa llama a 100 grados ardiendo al papel y pasara por congeladores. Y que lo pruebe uno esta tarde. Uno de vosotros que se encuentre un poco cansado, aturdido, triste, angustiado, empieza a escribir, me encuentro triste por esto, y lo escribe en un papel. Al cabo de 10 minutos va a notar una sensación de alivio. Por eso, desde hace unos años, por eso toda la vida la gente escribía sus diarios. Por eso la gente escribía cartas y se desahogaba con sus cartas, sus diarios, y se encontraba mejor, porque el escribir, y por toda la musculatura y todo el mecanismo que asocia, es un aliviador de los momentos tensos. No vale escribir en el teléfono, eso sí que no lo vale, porque eso no genera lo mismo. Lo tercero, sí, pero está en la parte motriz, todavía tenemos esa conexión, ¿no? Todavía tenemos, efectivamente, funciona de forma completamente distinta. Por otro lado, la tercera cosa que funciona es hablarnos bien, tratarnos bien. Y como decíamos antes, lo primero, un diagnóstico de cómo es mi tono conmigo, cómo me trato, de 0 a 10. Bueno, la gente, cuidado con el narcisismo, pero suelen ser los que menos, sino cómo me trato a mí misma o cómo me trato a mí mismo. Yo de 0 a 10 pues me estoy constantemente diciendo esto va a salir mal, mis hijos van a estar enfermos, mi madre me va a pasar algo malo, etc. Yo me hablo bien y cuando yo tenga eso, analizar qué impacto tienen mis palabras en mi salud. Uno se va a dar cuenta que cuando uno se está tratando así de mal, algo te tiene que doler. Es la espalda, es la cabeza, es el estómago, es decir, o es la falta de aire, pero siempre hay un síntoma asociado. Y probar a intentar desbancar ese circuito de autoboicot. ¿Cuál es el primer paso, por pequeño que sea, que yo me puedo decir a mí mismo para que esto desaparezca? Imagínate que yo me digo, es que mi jefe me odia, ¿no? Entonces, mi jefe me odia y esto me bloquea mi trabajo porque mi jefe me odia. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es decir, ¿puede ser que yo esté exagerando un poquito este pensamiento negativo? Puede ser. ¿Es cierto que en algunos momentos he pensado que me odia y me trata bien? Es verdad. O sea, es decir, que no me odia siempre. Hay momentos en los que me trata peor. ¿Puede ser que mi jefe cuando está nervioso se lo tome contra los que estamos delante y ahí estoy yo? Puede ser. Entonces, en ese racionamiento yo me empiezo a encontrar mejor y me siento aliviado. ¿Pero qué sucede? Que a los 10 minutos vuelve mi cerebro a decirme, tu jefe te odia. Porque hasta que soy capaz de arrancar de raíz ese pensamiento, tardamos meses. Pero es un tema de práctica y se consigue. Por lo tanto, ejercicio, escribir con boli y papel, pensamientos positivos, personas vitamina, rodearnos de personas vitamina. Yo he hablado siempre muchísimo de la importancia del abrazo. Ahora que no nos podemos abrazar, y sin que nadie me malinterprete, abrazarnos con los que nos podemos abrazar. El que pueda abrazar a su hijo, que le achuche hasta aplastarle. El que pueda abrazar a su marido, es decir, con los que convivimos, nuestro núcleo, burbuja. Pero que tengamos a alguien. Porque el otro día leía un estudio muy interesante de una de las personas del mundo que más ha estudiado
todo el tema de la afectividad. Es un neurocientífico que decía que para encontrarnos bien necesitamos dar 8 abrazos al día. 8. Que estamos dando 0. Y si damos codazos, que es que intuitivamente el codo tampoco es el lugar más cariñoso de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora la OMS ha dicho que el codo tampoco, que simplemente con la mano en el corazón y a una distancia prudencial. Pero los pocos abrazos que podamos darnos, que los demos. Y que sean, si solo podemos dar un abrazo al día, que ese abrazo sea de verdad. Porque el abrazo, cuando existe ese piel con piel, ese contacto, automáticamente volvemos a activar la oxitocina y bajamos el cortisol. ¿A quién no nos ha pasado que estás en un momento malo, tienes un hijo con una rabieta, y en el momento que le empiezas a abrazar y a tocar, esa rabieta, que es una explosión de la amígdala, de esa zona del miedo, yo a mucha gente que no puede abrazar, por ejemplo, he recomendado, gente que no tiene a nadie, absolutamente a nadie, que le dé un abrazo, que vaya a algún sitio donde le puedan dar un masaje, ¿no? Que al menos tenga la sensación de ser pues, en la espalda, en la zona lumbar, es decir, porque es necesario que nuestro cuerpo sienta, sobre todo en nosotros que somos una cultura latina, que somos tan de expresar, de hablar, pues es importante para nosotros. Y luego todo el tema de la meditación, del mindfulness, de la oración, cada uno con sus propias creencias, ¿no? Es decir, todo ayuda, es el que crea en Dios, el que haga técnicas más tipo budistas, más orientales, más tipo mindfulness, pero que cuando se sitúe delante de ese momento de meditación, lo haga desde la aceptación y desde el abandono. Es decir, lo malo de estas técnicas es que muchas veces generan ansiedad porque es tanto lo que llevamos en nuestra mente que cuando intentamos relajarnos, en vez de que nos relajemos, tenemos más ansiedad. Entonces muchas veces hay que ponerse en esa disposición de acepto que no lo puedo controlar todo, que era como empezábamos hoy nuestro directo, Anne. ¿Te acuerdas cuando empezamos diciendo no podemos controlarlo todo y acepto que hay cosas que suceden en el día a día que no puedo cambiar? Hoy parte de lo que nos enfada y nos enferma es que no aceptamos lo que nos está pasando en muchos momentos de nuestra vida. Aceptamos tener un hijo de esta manera, o un padre, o un trabajo, o un tema económico, y nos rebelamos contra cosas. La rebeldía en positivo es buena, pero la rebeldía que nos hace negarnos a la realidad, que nos hace no adaptarnos a lo que vivimos, es negativa porque nos enferma. Una de las cosas que más hablé yo durante el confinamiento era que había que adaptarse. Claro que nos negábamos al confinamiento, claro que nos negábamos al virus, claro que no queríamos eso, claro que nos desagradaba profundamente no poder salir a la calle. Pero esa sensación de adaptación era clave para nuestro sistema inmune y nuestro sistema psicológico. Entonces, cada uno de sus circunstancias sabe que es ponerse una música clásica. Pues el otro día un paciente me dijo que él hacía meditación con salmos, que le ayudaba muchísimo. Cada uno tiene sus técnicas, pero intentar esos momentos del día, desconectar para conectar con uno mismo, con el interior. Yo repetí mucho en el confinamiento, ya que no puedes salir fuera, métete dentro. Métete en tu interior, intenta trabajarte por dentro, porque eso hay mecanismos muy poderosos que se activan en el interior cuando uno pues hace cualquiera de estas técnicas. Y el sexto, la alimentación. Yo no soy una loca de la alimentación, considero que es difícil en el siglo XXI, pero intentar comer lo mejor que podamos, porque hay lo que se llama la CRI, la comida rápida inflamatoria, que es una comida que solo con comerla ya no me empiezo a inflamar. Generan estados de inflamación silentes. Claro, si luego aparece el virus o aparece lo que sea, si yo estoy un poquito inflamado es mucho más probable que yo me pueda enfermar. Entonces, en muchas ocasiones, el hecho de poder cuidarse, el poder de comer bien, va a ayudar, y de hecho hay depresiones que desaparecen o que se mitigan o que disminuyen cuando cambias la alimentación. Hay dietas hoy en día antidepresivas. Por lo tanto, esto ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y el séptimo punto, que voy a decir un séptimo, es gestionar la pantalla. Soy una obsesa de este tema porque la pantalla, ayer había un titular en El Mundo de un escritor francés que me pareció que ha escrito sobre este tema. Yo tengo varias cosas también publicadas, pero decía, la pantalla nos quita todo lo que nos hace humanos. Es decir, un poco exagerado el titular, pero ¿qué es lo que sucede? Que a través de la pantalla, si no sabemos controlar, gestionamos mejor una pantalla que un ser humano. Nos comunicamos mejor a través de un WhatsApp que en el cara a cara. ¿Y cuándo cogemos nosotros el teléfono, Ani? ¿Cuándo coge cualquier persona el dispositivo? ¿Cuando está aburrido o cuando está estresado?
uno está aburrido, está estresado, dice, pues el teléfono. Esto no veo y le cojo. Entonces a mi cerebro le voy acostumbrando, entre el aburrimiento y entre el estrés, cojo el teléfono. Porque esto es así de negativo, por así decirlo. Porque el asombro y la creatividad nacen en los momentos de aburrimiento. Nadie ha creado nada espectacular en un momento frenético de hiperactividad, y menos mirando una pantalla. Uno mira a Newton, uno mira a Edison, uno mira a Aristóteles paseando por los jardines de Atenas, sentado debajo de un árbol, mirando un barquito. Es decir, en esos momentos de donde todo se para, donde ni hablo Ciego de contemplación, sí. En esos momentos, justo, es ahí cuando nacen las cosas, es ahí cuando nace la creatividad, cuando nacen las ideas, cuando uno es capaz de mejorar las cosas de su entorno. Y hay que aburrirse y hay que aprender a gestionar el estrés. Esto en la gente joven es especialmente importante porque estamos generando una sociedad con una nula tolerancia a la frustración. Es decir, nosotros no tenemos capacidad de gestionar la frustración, porque cuando nos sentimos frustrados pedimos algo por internet para que nos lo traigan a casa. Tenemos Amazon Prime, compras algo por internet y te llega al día siguiente. Es decir, tú le vas engañando a tu cerebro con gratificaciones instantáneas. Sí, totalmente. Y no hemos aprendido a esperar, no sabemos esperar. Y el que sabe esperar en esta vida triunfa. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa y decir, yo voy a esperar, esto me apetece tenerlo ahora, pero voy a esperar. Me encantaría hacer esto ahora, pero voy a esperar. Entonces me vezco a mí mismo. Yo me comería esta bolsa de patatas fritas, pues espero. Me metería ahora en internet a ver cómo está todo por las redes sociales. Voy a esperar 10 minutos. Esos 10 minutos potencian tu corteza prefrontal, que es la necesaria para prestar atención, para tomar decisiones, para estar conectado con el hoy y ahora. Pero cada vez la corteza prefrontal está más deteriorada. Cada vez nos funciona peor. Estamos en un siglo donde hay un porcentaje, 1 de cada 5 niños está medicado por problemas de atención. Y esto es corteza prefrontal. ¿Quién de nosotros no nota que en los últimos tiempos cada vez le cuesta más prestar atención, leer un texto, leer un documento, enterarse de algo? Como que cada vez nos cuesta más profundizar. Y en un momento donde hay tantas fake news, en un momento donde es una riada de noticias, de hiperinformación, necesitamos tener la capacidad de impulsar todas horas estímulos. ¿Qué es necesario decir? Soy capaz de filtrar. ¿Y quién filtra? La corteza prefrontal. Y si mi corteza prefrontal la tengo hiperestimulada por la pantalla, al final me engañan. Me tienen engañados con las noticias, con los titulares, vivo a remolque de la pantalla. Sí. Qué bueno. Marian, se me va a acabar el tiempo. Se nos va a acabar el tiempo. No sabes lo contenta que estoy de que hayas participado hoy, porque está el chat agradecido. Yo sabía, porque como tú has dicho, la paciencia, ¿no? Esa paciencia que he tenido en esperar, esta recompensa de tenerte ahí dando tips súper bajados a tierra, súper bien explicados, con una generosidad bestial que agradecemos. Que he puesto aquí la portada de tu libro, aunque está al revés, pero luego le daré una vuelta, de cómo hacer que las cosas, que te pasen cosas buenas. El libro, os digo, es increíble, pero acudid y buscad a textos que tiene. Marian tiene un blog increíble. Estáis pidiendo que esto lo colgamos en YouTube, lo voy a colgar con el link al libro, con el link a la página de Marian, para que sigáis preguntando, consultando. Sobre todo, yo sé que ella lo que más quiere es que indaguemos sobre todo lo que tenga que ver en nuestro bienestar emocional y mental y corporal. ¿Por qué? Por nosotros mismos y porque somos parte de una sociedad a la que le debemos, y nos debemos todos estar sanos y bien. Que gracias de verdad, Marian, un placer tenerte aquí hoy. Ha sido una alegría enorme, Ani, y gracias por esta labor tan maravillosa que estás haciendo, porque en estos momentos de incertidumbre la gente agradece muchísimo que haya estas iniciativas donde uno pueda conocerse mejor, la gente desde sus casas. Hoy me escribía una señora mayor, de 80 años, que ha dado positivo y está confinada en la residencia y que se iba a conectar, y entonces le mando un beso porque me ha escrito que iba a estar y que esto le animaba. Y entonces pienso y digo, bueno, el bien que haces con estas cosas, y yo con mi pequeño granito de arena pues intentar también ayudar con lo que voy estudiando, viendo y aprendiendo y comunicando de la mejor manera posible.
manera excelente, brillante, wow, qué emoción, pero sobre todo contenta yo de tener a alguien que lo ha explicado tan bonito y que sé que has aportado un valor difícil de superar, te voy a decir, y eso que esta semana tenemos grandes invitados. Muchísimas gracias, Anne, y que sigas haciendo esta gran labor y queda a tu disposición si algún día quieres tratar algún otro tema. Un beso muy fuerte, cuenta con ello. Gracias.